Abual es la mamá de Julieta Viñales, un caso que tomó un conocimiento hasta nacional. Estamos viendo algunos medios, recuerdan ustedes, Julieta ingresó para una operación por amígdalas, después tuvo consecuencias que lamentablemente la llevaron a lo peor. Cintia, le saludamos desde Radio Colón, Celi Llanes, Adrián Tejada, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día Adrián, buenos días para todo el equipo y para toda la audiencia. Bueno, cuéntenos, ¿han tenido novedades y finalmente habrá un proceso judicial después de cuánto tiempo y de cuánta lucha? Y después de 5 años y medio que venimos luchando para que la voz de Julieta no se apague, exigimos justicia, tenemos muchas expectativas a partir de mañana, así que se va a conocer la verdad. Tengo muchas ganas de ser escuchada, que el médico que operó a mi hija también me escuche, porque luego de la cirugía él desapareció, así que bueno, confiamos en que todo va a salir bien, siempre con la verdad, contando como mamá cómo sucedieron las cosas, los errores que cometió, y bueno, no escuchó a mi hija, lamentablemente. Bien, en el 2020, febrero de 2020, Julieta ingresó por una cirugía de amígdalas a la clínica Cáceres. Así fue, ¿no? Es una historia que hemos escuchado, pero hay mucha gente que por ahí no tiene idea y es bueno recordarlo. Bueno, ¿y qué pasó luego? Así vamos entrando nuevamente en esto que se va a ventilar seguramente en el proceso oral. Bueno, exactamente, Juli fue intervenida de las amígdalas el 10 de febrero del año 2020, una chica totalmente normal, sin ninguna patología de base. Hicimos la consulta lamentablemente con el doctor García, él nos dijo que bueno, que esas amígdalas había que sacarlas, así que el 10 de febrero, bueno, la opera de las amígdalas, teóricamente la cirugía había salido más que bien, sin ninguna complicación. Bueno, ese mismo día Julieta estaba con mucho dolor, nosotros, bueno, relacionamos que era normal mismo de la cirugía. Los días subsiguientes lo mismo, muchísimo dolor, especialmente del lado derecho. Vamos a control, Julieta le informa que estaba con mucho dolor y él nos dice que bueno, que de ese lado había tenido que escarbar mucho más porque la amígdala era muy grande. Le agrega otra medicación y bueno, nos vuelve a repetir que estaba todo bien. Al día siguiente Julieta tiene una hemorragia en el baño de casa muy grande, me dice, mamá me ahogo y se me desvanece en el baño. Como puedo, trato de pedir ayuda, justo teníamos en la esquina de casa un puesto policial, bueno, estábamos las dos bañadas en sangre, la hemorragia que había tenido era impresionante. Y bueno, como puedo la llevo a la guardia del Marcial Quiroga, donde ahí ingresa con un shock hipovolémico, con pérdida de conocimiento. Los médicos del Marcial Quiroga le salvan la vida a mi hija, porque había perdido muchísima sangre. Yo me comunico con García y le informo lo que había sucedido y él se acerca a la guardia y me dice que bueno, que lo que había sucedido era el desprendimiento de una cascarita. A mí me llamó la atención porque la cantidad de sangre que había perdido Julieta era impresionante, pero bueno, uno confía en el profesional que está poniendo en manos la vida de su hija. Y bueno, él me dice que tenemos que trasladarla a la terapia del Hospital Rawson, así que bueno, ingresa a la terapia, dentro de todo estable, muy pálida porque bueno, había perdido mucha sangre, y bueno, le colocan suero, medicación y le hacen análisis de sangre y un electro. Teóricamente estaba todo bien, me vuelvo a repetir lo de la cascarita. Y bueno, que si todo seguía bien, le iba a trasladar a piso más o menos a las 48 horas. No le mando a hacer ningún estudio, o sea, no investiga de dónde provenía esa hemorragia, que había sido muy importante. Sí. Perdón, mamá. Así que Celia te saluda. ¿No te tal, hizo hacer una tomografía? ¿Una ecografía en la garganta? Absolutamente nada. Nada de nada. Es más,
un estudio mucho más sencillo, que es una angiografía para ver el estado de la arteria. Tampoco lo pidió. Su conducta fue expectante, o sea, a ver qué pasaba con Julieta. Y evidentemente a las 24 horas volvió a suceder lo mismo, pero una hemorragia muchísimo más grande. ¿Nunca la vio otro médico? ¿Nunca tuviste otra opinión? Sí, lo vieron los médicos del Rawson, un residente de otorrino, que tampoco se le ocurrió enviarle a hacer ningún estudio. No era una sola cabeza pensando, eran varios. Así que a ninguno se le ocurrió hacer ningún estudio, no sé si era fin de semana y complicaba la actividad laboral, pero bueno, el médico responsable era Babsía quien la había operado, así que él dejaba indicado que era lo que había que darle a Julieta. La residente de otorrino le indicó ibuprofeno, que complica el tema de la coagulación de la sangre, también indicó que podía comer, y eso complicó también más, aunque Julieta no comía mucho porque tenía mucho dolor. Y bueno, así sucedió que a las 24 horas Julieta vuelve a repetir una hemorragia muchísimo más grande que la primera. Cuando llegamos a la terapia era un revuelo de médicos por todos lados. Julieta había entrado en paro cardíaco, la estaban reanimando desde hacía 40 minutos. Y bueno, nos llamaron que fuéramos de urgencia porque mi hija se estaba muriendo. Ingresa al quirófano, tratan de frenarle el sangrado por boca, no se pueden, y solicitan la asistencia del médico cardiovascular para que pudiera solucionar el tema por el cuello, digamos, para frenar ruptura de la arteria, que ya estaba rota. Evidentemente mi hija se desangró, y bueno, salió del quirófano con vida, pero el estado de Julieta era crítico. Su cerebro no había recibido el oxígeno necesario con semejante hemorragia. Y bueno, desde ese momento Babsía se acercó a nosotros, nos dijo: bueno, papi, yo sé que ustedes están enojados conmigo, pero no sé qué fue lo que pasó. Desde ese momento desapareció, nos abandonó en el peor momento, nunca nos dio una explicación, nunca nos acompañó. Así que bueno, además de ser un profesional totalmente negligente, porque nosotros hablamos con los peritos que contratamos de Buenos Aires. Y ¿por qué de Buenos Aires los peritos? ¿Por qué de Buenos Aires? Porque no queremos peritos acá en la provincia, sabemos cómo se maneja todo. Y aparte el nivel profesional que tienen estos peritos, la verdad que es increíble. El informe pericial que realizaron, bueno, demuestra el desastre que hizo en la cirugía. La verdad que no pueden entender cómo en una cirugía de amígdalas provocaron semejante ruptura en la arteria. La verdad que no se puede creer. O sea, no sé en qué estado habrá operado a mi hija, porque para un profesional dentro de todo normal no puede suceder algo así. O sea, dudan ustedes de que haya estado en sus cabales, digamos. No quiero pensar otra cosa, claro. No hay explicación de que haya hecho semejante acto médico. Es impresionante. Yo sigo leyendo el expediente y me sigo asombrando la negligencia que tuvo con Julieta. Nosotros luego nos enteramos que durante la cirugía amígdalas, él llamó a un colega, un otorrino que estaba de guardia en el hospital Rawson. Lo llamó para pedirle ayuda porque durante la cirugía de Julieta, que te estaba sacando las amígdalas, no podía frenar el sangrado. O sea, estaba perdiendo mucha sangre. O sea, ahí la momento, exacto. En ningún momento nos dijo que la cirugía se complicó, porque yo puedo entender que se puede complicar una cirugía. Además, exacto. Si se quedaba con la duda, hubiese pedido algún estudio para ver el estado de la arteria. Yo entiendo que son seres humanos y pueden cometer un error, pero tuvo todos los medios necesarios para poder subsanar el error que había cometido. Los abogados que han contratado son de Buenos Aires también.
No, no, es la Below that is the doctora audio Cristina menu, Naveda, que es which de will la allow you provincia to de San control Juan. the volume of your signal and Y determine con todos how estos much elementos information to ustedes tienen send via esperanza. Bueno, NDI después de webcam. 5 años se llega a juicio, también es un periodo bastante largo. Ha habido Once you have selected your presentaciones. sources, ¿Qué pasó simply previamente navigate porque to a se tarde conferencing tanto application like en llegar a Microsoft un Teams. proceso? In your Y en device settings, realidad under nos tenemos camera, que you dar can now por select one of contentos the NDI porque, channels bueno, you wish yo to use. pertenezco a la ONG por la vida y la salud, donde somos familiares y víctimas de Under mala microphone, praxis you can de route todo the el matching país. audio with that channel or mix and Y match. escuchás que, bueno, los juicios One recién of se the dan a unique las features 8, of NDI 10, webcam hay is the gente que está ability to esperando send hace separate 12 NDI años un feeds to juicio different oral y conferencing público. applications at the Así same que time. dentro de todo nos You tenemos can que use dar por another contentos de conferencing que fue bastante application rápido. and send a Luego del completely fallecimiento separate de video Julieta feed comenzó la from one of the pandemia, four así set up by que ahí NDI se perdió un webcam, montón de giving tiempo. you multiple ways to present Pero your bueno, video estamos con and muchas allowing for more expectativas. flexibility. Y es lo que se and denomina creativity. sistema anterior, creo también, ¿no es NDI cierto? webcam Claro, Por eso también, es como un ingresó, residual sí. el caso de esa También, conferencia que así hubo. que at NDI.tv. se ha demorado con ese tema, pero bueno, estoy más fuerte que nunca, con los pies bien plantados. Julieta ya no tiene voz, pero la Bien. vamos a defender con uñas y dientes. Y aparte que ha habido casos que han tenido condena últimamente en San Juan por mala praxis, que también es Exacto. algo que no sucedía y es histórico, ¿no? Exacto. Bueno, hay que denunciar, lamentablemente. Yo reconozco y valoro que hay excelentes médicos en la provincia que, bueno, trabajan con una gran vocación, pero también es necesario visibilizar a aquellos que causan daño. Los errores no hay que esconderlos abajo de la alfombra, sino aprender de ellos. Desde los colegios Así que profesionales espero que- o algo, ¿el doctor ha tenido alguna incidencia o ha seguido trabajando? ¿Eso se sabe? ¿O no? No, lamentablemente las leyes de nuestro país permiten que los médicos puedan seguir ejerciendo hasta que no tengan condena firme. Así que... ¿Y no bueno, te has él tiene enterado, su mamá, consultorio. si tenía otra, o nadie te ha contactado de alguna otra mala praxis de este médico? Me han contactado cuando falleció Juli algunas personas indicando que bueno, que también la había operado a la hija de las amígdalas y había tenido una hemorragia, pero bueno, gracias a Dios no llegó al extremo de Julieta. También de, bueno, su atención como persona, de atender de mala manera. Él era el otorrino del hospital de Albardón. Sí. Así que, bueno, una persona bastante pedante, muy creído y, bueno, acá estamos con Bien, bien. la lamentable pérdida de Julieta. Bueno, los próximos que pasos, las fechas. mañana comienza, 8:30 de la mañana. Así que, bueno, aproximadamente hasta entre el 22 y 26 se va a extender el juicio. Son varios médicos los que tienen que declarar. Están nuestros peritos que, bueno, vienen de Buenos Aires. Hay enfermeras también. Yo voy a Bien, declarar porque bien. fue la que viví todos Sí, seguro, los hechos. seguro. Así que, bueno, con todas las fuerzas y la fortaleza que Julieta nos va a dar. No tengo duda que va a estar ahí presente. Muchas gracias, Gracias, mamá. Cintia. Que tengas buen, Buen día. día. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Cintia, la mamá de Cintia Aboal. Es Cintia Boal, la mamá de Julieta Viñales, Julieta Viñales. que murió, según dice su familia, por mala praxis de un otorrinolaringólogo que la intervino de amígdalas y ¿No lamentablemente... está preso el hombre? No. ¿No está preso? No, está la trabajando. chica se murió. Sí, pero no, hasta que se compruebe... Hay que ver, puede ser una condena culposa, es decir, que no va a ir claro, a la cárcel. sí, nadie, o sea, entiendo que el doctor no habrá querido Sí, que se muera, tal ¿no? cual, y por eso mismo...